Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña un querido amigo que nos ha visitado con mucha frecuencia acá ahora, el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades. Saludos Luis, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por venir. Te invito para conversar sobre el Imperio Otomano. ¿Qué es el Imperio Otomano? Bueno, ¿Qué fue el Imperio Otomano? Sí fue. No fue hace mucho que terminó, no se ha cumplido todavía un siglo, pero sí nació hace casi 1000 años. Es un imperio que gobernó no solamente en lo que hoy es la moderna Turquía, ¿no? Anatolia y parte de Tracia, la parte europea de Turquía, sino que también sobre gran parte de Medio Oriente, norte de África y buena parte de Europa también, los Balcanes, lo que es Rumania, Bulgaria, Hungría, todo eso estuvo dominado por el Imperio Otomano, inclusive llegaron hasta Polonia y hasta, tengo entendido, ¿no? Que hasta Austria y Suiza. Bueno, la famosa imagen esa de que están en las puertas de Viena, que se ha convertido en un tropo literario, como decir, viene una gran amenaza. Sí. Supongo que viene de la historia otomana, ¿no? Sí, estuvieron y dieron una batalla ahí muy fuerte en Viena, pero no lograron entrar. No lograron ocupar permanentemente eso, se tuvieron que ir. Pero se quedaron con todo el resto, pues, del sur. Viena salvó la cristiandad y Europa occidental, o por lo menos en el imaginario así de los nacionalistas europeos. Sí, aunque en la literatura de esa época hay una presencia fuerte del Oriente y de los turcos en Austria. Siempre la hubo, inclusive hasta en el siglo XX. Los cafés turcos, los baños turcos, lo trajeron los alemanes de Austria, ¿no? Por la presencia turca allí. Ya. ¿Cómo empezó el Imperio Otomano? Bueno, es muy curioso, porque lo primero que hay que preguntar aquí es qué hacen estos turcos en este lado del mundo. Ellos vienen, imagínate tú, del norte de China, o sea, de Mongolia y del Xinjiang, es unas provincias que son al oeste de China, son desérticas. O sea, los turcos no son originarios del país actual de Turquía. No, son del centro de Asia, son de una raza o de un pueblo, un genotipo que se llama turánidos, y ahí están metidos turcos, mongoles, tártaros, y muchos otros pueblos que derivan de ellos, como los uzbek, los turcomanos, etcétera. Entonces, esa gente migró desde siempre, porque son zonas desérticas y son nómadas, fue emigrando hacia el oeste, cayeron sobre lo que es el Xinjiang, o sea, y el Turquestán, lo que hoy eran las repúblicas de Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán, etcétera. Ahí fueron cayendo, y de allí una rama cayó hacia Oriente, Medio Oriente, y otra rama fue hacia Europa, hacia Ucrania y Polonia, y fue invadiendo, y eran una rama más de los mongoles y otras de los turcos. Y los turcos que vinieron hacia Medio Oriente llegaron hace aproximadamente 1000 años y se establecieron no como una sola gente, sino varios distintos grupos tribales, de los cuales se establecieron muchos en Anatolia, comiéndole zonas, robándole provincias y regiones al Imperio Bizantino. Y establecieron unos famosos estados allí, estados Oghuz se llaman, y uno de esos estados era gobernado por un grupo que venía de un primer jefe de clan que se llamaba Otmán, y de ahí viene el nombre de turcos otomanos, porque había otros turcos, los turcos selyúcidas, por ejemplo, que gobernaron también en una época en Medio Oriente, se dominaron a los árabes, los conquistaron y impusieron su poder. Y es curioso porque esta gente se vendió al principio como mercenarios, casi como esclavos. Primero los traían esclavos, los compraban como esclavos y eran tipos fuertes y sabían pelear, entonces los tomaron no como esclavos de casa, sino como esclavos soldados, y les dieron el nombre de mamelucos. Uh-huh. Y esos mamelucos, que eran turcos, al final se impusieron sobre los árabes y dominaron el Medio Oriente. Pero después de estos primeros turcos mamelucos, o selyúcidas también, vinieron estos otomanos, que fueron los que se impusieron a los bizantinos. Poco a poco, no fue de una vez, pero en 1299 se dice que nace el Estado turco otomano. ¿Y los mamelucos eran fácilmente reconocibles por su vestimenta? Pienso en un cuadro de Goya que se llama La Rebelión del 2 de mayo, creo que se llama. No es el de los fusilamientos.
cuadros donde aparecen unos mamelucos con unas dagas masacrando al pueblo español, porque tengo entendido que Napoleón usó mamelucos. Sí, Como exacto. Napoleón estaba ocupando España, pues estos mercenarios mamelucos hicieron el trabajo sucio. Algo así como en algunos gobiernos en América Latina no va el gobierno, sino que envía motorizados a caer la palo a la gente, pues así hizo Napoleón con algunos soldados que no eran propiamente franceses, sino mercenarios. Pues fíjate qué curioso, porque sí, hay una especie de afinidad con esto de los motorizados, porque los mamelucos eran excelentes jinetes. Hay una cuestión con la historia del pantalón y la cuestión del hombre, del guerrero que va a caballo, porque yo no sé qué pasa, pero en caballo no funciona mucho andar con faldas y con túnicas y todo eso, como andaban los griegos, los persas, los antiguos babilonios, egipcios, etc. Y los pueblos de las estepas fueron los que inventaron ponerse primero como vendajes en los pies y luego unas fundas, telas en fundas así para cada pie, para que fueran pantalones. Y los otomanos, o sea, los turcos, que eran muy buenos jinetes, igual que los mongoles, no usaban estas túnicas largas, así muy floridas, pues muy que flotaban al viento, sino que usaban una cosa más práctica para poder Bueno, cabalgar. es que yo creo que la silla de caballo raspa la piel. Y entonces, para andar con la piel así al aire libre, montado en una silla de caballo, eso debe ser un suplicio horrible. O sea, está muy bien más bien ponerse pantalones. Exacto. Entonces, porque ¿le debemos los pantalones a los turcos? No necesariamente a los turcos, los celtas y los escitas también usaban. Pero me refiero a que la cuestión de andar a caballo te obliga un poco a tener una protección permanente y a tener los pies separados, digamos, pero abrigados. Entonces yo creo que hay alguna afinidad entre eso de los pantalones y los pueblos que andan a caballo. Y los turcos eran excelentes jinetes. Por eso se los llevó Napoleón, porque lo que más le costó enfrentar en Egipto no fue tanto a la infantería turca, sino a la caballería turca, que fue la que le infligió más baja. Entonces dijo, estos soldados los voy a contratar, los que quieran irse conmigo a Europa se van, y tenía una guardia turca muy famosa, ¿no? Y su ayudante era un turco, un famoso ayudante, ¿no? Bueno. Ahora, estos movimientos migratorios que vienen desde el Asia Central hacia Occidente y finalmente se establecen en la península de Anatolia y bueno, luego regiones de Europa, ¿más o menos qué siglo estamos hablando ahí? Mira, estamos hablando al albor del milenio, es decir, hacia el año 900, 1000 empiezan a venir estos pueblos, ¿no? 1000, 1100. ¿Y van arrasando violentamente o son más bien asentamientos pacíficos? No son asentamientos pacíficos, son guerreros, pero van tomando pequeñas zonas. Y entonces al califa, árabes, abasidas, tratan de controlarlo, pero al final llegan como una especie de acuerdo con ellos para que sean tributarios. Y al final inclusive hacen acuerdos hasta de cooperación con ellos y, como te digo, toman guardias, toman soldados entre ellos, los mamelucos, pero al final los mamelucos se dan cuenta de que ellos están haciendo la parte difícil de proteger el poder, de ser las Fuerzas Armadas, y la cúpula de poder en realidad no está gobernando, está sumida en una decadencia, entonces simplemente toman el poder. Y eso lo hicieron en Egipto, en Bagdad, en lo que hoy es Irak también, y en muchos otros pequeños estados de Medio Oriente. Pero en ninguno de esos territorios, ni en Egipto ni en Bagdad, la población predominante es turca. En cambio, en el país de Turquía sí lo es. Sí, allí se quedaron con más. Ajá, pero a medida que ellos iban emigrando, ¿cómo hacían para poblar esos territorios de forma tal que hoy la mayoría de la población sea turca? Bueno, o sea, ¿se mezclaban con las poblaciones locales? Se mezclaban, sí, mucho. Hay un fenotipo turco que es muy curioso, ¿no? Los ojos son un poco almendrados, como los ojos de los tibetanos, los mongoles, etcétera, ¿no? Pero no tanto. Y a veces eso se repite atávicamente en la gente de Turquía. Tú vas a Turquía, según me han contado, y no ves, sino rara vez, digamos, alguien que tenga los ojos almendrados, pero a los hay, se repite. Pero son curiosamente ojos almendrados que a veces son azules o amarillos, y a veces hay rubios o pelirrojos, porque no hay una cuestión definida ahí. Y más encima se mezclaron con pueblos semíticos y con pueblos eslavos, entonces eso produjo una raza muy interesante, pues, ¿no? Que no tiene un fenotipo, vamos a decir, típico. Yo tengo un amigo que estudió en Estados Unidos, porque murió, y me decía que tenía una compañera en su universidad en Estados Unidos que era turca, y él pensaba que era venezolana porque tenía un típico tipo de venezolana morena, y le hablaba en español y la mujer no entendía nada porque era turca.
¿no? Entonces los turcos pueden a veces copiar muchos distintos fenotipos, ¿no? Claro. ¿Okay? De los armenios, por ejemplo, de los judíos, la nariz grande, los cejas pobladas, pero a veces pues encuentras gente con rasgos muy finos también, muy delicados. Entonces no es como que tú puedes decir que hay un fenotipo turco típico, ¿no? Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación sobre el Imperio Otomano con Luis Vivanco. @Andrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito del Imperio Otomano. Luis, en el segmento anterior me has venido haciendo una reseña histórica entonces de cómo las tribus turcas oriundas del Asia Central, pues hacia el año 1000 más o menos, Sí. por redondearlo, van emigrando hacia Occidente y van ocupando ahí esos territorios. A veces se enfrentan a gobernantes árabes, a veces al Imperio Bizantino también. Sí, al Imperio Bizantino se y van a estableciendo. armenios Y también. a armenios. Ahora, hay un asunto que me llama mucho la atención, que es la religión de estos turcos. Originalmente, religión. Es, bueno, poco conocida. Los pueblos turco-mongoles y tártaros, ellos tenían religiones animistas, ¿ok? Totémicas, tenían muchas cuestiones con la naturaleza, pero poco a poco, al ir en contacto con otros pueblos, van a adoptar las religiones de otros pueblos, pero no todas las religiones, sino básicamente dos, Ajá. el budismo y el islam. Ajá. Entonces vamos a Y hoy encontrar... son mayoritariamente musulmanes los turcos. Y el Los- Imperio Otomano era un imperio de religión turco, islámica. sí, pues. sí, adoptó el islam. Al principio no lo adoptaron muy sinceramente, seguían sus mismas costumbres. Pero ¿no? es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando los españoles vinieron a América, Ujú. impusieron su religión. Y por lo general, cuando las tribus árabes salieron de Arabia y conquistaron el norte de África y luego fueron a Persia, impusieron la religión, la naciente religión islámica. Por lo general, el invasor impone la religión al invadido. Sí. Aquí pareciera que era al revés, que estos pueblos turcos invasores asimilan la religión de los pueblos que ellos estaban invadiendo. ¿Cómo se hace eso? Es una cosa muy extraña. O sea, Sí. siempre es al revés. ¿Por qué en este caso ocurrió así de esa forma tan extraña? Porque no fue una invasión organizada hecha en un periodo de tiempo pequeño, sino una invasión muy diluida durante siglos que fueron tomando poco a poco el Turquestán, Asia Central, provincias de Irán, etcétera, provincias de lo que hoy es Irak, todo esto, poco a poco, y al ir encontrando en contacto con las primeras poblaciones, muchos se empezaron a convertir. Y hay otra cosa, el credo de ellos, las creencias no eran algo organizado y se encuentran con un sistema religioso que está bastante organizado y que no más solo robusto, pues. sí, más robusto culturalmente porque además te organiza toda la vida, o sea, Claro. impuestos, pagos, herencias, leyes, derechos, todo eso. El Islam tenía ya todo eso armado, pues tenía universidades y todo eso. Entonces adoptan eso poco a poco, no todos, pero ya en pocas generaciones. Ya para el año 1200 los turcos ya son Ya musulmanes. son todos musulmanes. Sí. Me llama la atención que usted dice que al principio esto no es muy genuino. O sea, que Sí. es más por conveniencia que para establecer alianzas con otros gobernantes. O sea, pues, ¿en qué se basa usted para decir que la conversión de los primeros turcos al Islam no es así realmente sincera? Bueno, en testimonios de ese momento que les reprochaban que no hacían cumplir la Sharia, o sea, la ley islámica, que bebían vino, que comían todavía carne cruda, etcétera, ¿no? Tú sabes que los turcos y los tártaros tenían esa costumbre de macerar la carne en los caballos, Sí, por cierto, ¿no? sí. Y de ahí viene el famoso, supuestamente, esa es una leyenda, el bistec tártar, ¿no? Ajá. El tartar. Pero entonces todo eso lo prohíbe el Islam, o sea, en todas las religiones semíticas no puedes comer nada crudo, ¿ok? Claro. Entonces, les prohibía eso y que comían cochino y que comían cosas así. Entonces, por eso digo que no eran tan sinceros ni hacían sobre todo practicar la Sharia. Entonces, los hijos y nietos de esos sí van a empezar a ser más estrictos y más estrictos y más estrictos. Entonces, allí ya se hace la cosa más vamos a decir, auténticamente musulmana, ¿no? ¿Okay? Con lo cual se eliminó esa fricción con la población, porque en el Islam, si el gobernante no es musulmán y gobierna sobre musulmanes, está muy vigilado y en cualquier momento se le pueden levantar. Claro. Porque no se supone que los musulmanes deban ser gobernados por un no musulmán. Sí. Siempre ha sido fuente de inquietud, de rebelión. Claro. Y los árabes, me imagino, los árabes invadidos por estos turcos recién convertidos, veían con desprecio a sus gobernantes precisamente por no ser suficientemente rigurosos en la religión, no ser suficientemente musulmanes. Sí, los miraban sobre todo también con desprecio por ser una gente que venía muy iletrada, muy primitiva. Hay una famosa escena de una novela
en que está un cruzado que es vencido por los turcos, no por los árabes, por los turcos. Entonces, el cruzado le habla en un árabe muy elegante al turco, y el turco tiene que usar un intérprete porque no sabe árabe, ¿no? Y entonces es despreciado tanto por los musulmanes árabes como por los cristianos, porque es un tipo que no sabe la cultura árabe, ¿no? No ¿Cómo sabe se mantenían en el poder entonces si eran tan despreciados? O sea, porque para no mantenerse eran el poder... tan despreciados, eran temidos y eran como todo poder, pues, que Pero se por la impone fuerza así. de las armas, pues. Sí, pero en realidad mantenían el statu quo, que es una cosa que siempre en Medio Oriente ha sido una cuestión. Ahí esa es la mayor maravilla del Imperio Otomano, es que hayan gobernado tantos siglos con una virtual paz sobre distintas religiones, sin persecuciones, más bien acogiendo a grupos segregados. No hubo guerras civiles en el Imperio Otomano, pocas. Hubo levantamientos a veces, pero todo eso viene a hacer crisis ya en el siglo XIX. Pero antes, muy rara vez. Bueno, vamos a hablar de Sí. la época de esplendor del Imperio Otomano. Ajá. ¿Cuáles son con los siglos donde más floreció este imperio y cuáles fueron sus logros culturales? Sí, porque en realidad él tuvo 4 capitales. Söğüt, que fue la primera en 1299 a 1335, que era en plena Anatolia, muy cerca de Ankara, la capital de Turquía hoy. Luego Bursa o Brusa, que es una ciudad de veraneo, una ciudad muy linda, que está cerca de Estambul, ¿no? Luego Adrianópolis o Edirne, que está en la Tracia, en Europa, como detrás. Y por último Estambul, que es Constantinopla, que la tomaron. Esa fue la definitiva. ¿Cuándo le cambiaron el nombre? Bueno, eso se lo cambió en la época de la República Mustafa Kemal. Con Ataturk. Con Ataturk, sí. O sea, que el Imperio Otomano, ellos nombraban a su capital Constantinopla, no la llamaban Istambul. Y incluso tenían un título que era la Sublime Puerta. O la puerta inclusive, pero la Sublime Puerta o la puerta era como la puerta a Oriente y la puerta al Islam y la puerta a la salvación. ¿Y se llegaron a considerar descendientes del Imperio Romano? Porque como Constantinopla había sido el Imperio Romano de Oriente, cuando ellos lo conquistan, ¿se consideran la segunda Roma o eso es sencillamente eso ellos desechan eso porque ellos no son de esa filiación, de esa rama, sí. Ellos hacen una cosa nueva, es más, le llaman Devlet y Evet Müdet, o sea, el estado eterno. Nace muy parecido a como estos estados que dicen que van a durar 1000 años y tal, ¿no? Bueno, el estado eterno le llamaban, ¿no? Bueno, pero este sí duró bastante. Duró unos cuantos siglos, ¿no? Más que la Alemania del Reich de los 1000 años, que duró 12 años. Sí. Pero la etapa de oro es cuando después que conquistan Constantinopla, todo lo que hacen después, con Solimán el Magnífico, con todos estos grandes sultanes. Bueno, reseñemos algunos de esos grandes logros culturales. Bueno, primero que todo, mantienen gran parte de la administración bizantina, que era bastante, bastante compleja, pero la van a agilizar. Porque uno de los problemas del Imperio Bizantino era que esa administración a veces funcionaba muy lenta y era muy opresiva, o sea, los impuestos y todo eso. Y en realidad el Imperio Turco representó como un alivio, como un progreso frente al Imperio Bizantino en ese aspecto, ¿no? O sea, tener un talento burocrático para la administración pública. Los fueron aprendiendo todo eso. Esa es una de las maravillas de los turcos. Esta gente viene de la estepa y empezó a aprender, y después tuvieron grandes artistas, ingenieros, arquitectos, profesores, sabios, ¿no? No llegaron a profundizar en muchas cosas, vamos a decir, en cuestiones científicas o filosóficas, pero sí en todo lo que eran técnicas, ¿no? Son un poco como los romanos, al lado de los griegos. Pues los griegos hacían ciencia y teoría, pero los romanos eran prácticos. Claro. Los turcos eran prácticos en ese aspecto. Por ejemplo, trajeron los primeros ferrocarriles a Medio Oriente cuando todavía muchas partes en Europa y en América no los había, ¿no? Hicieron universidades politécnicas cuando eso no existía. La primera universidad técnica se hizo allí para ser ingenieros, vamos a decir, de campo, ingenieros prácticos, ¿no? Es decir, hay muchos signos de progreso en ese imperio que uno dice, ¿cómo es que esto al final en Europa, hacia el siglo XIX, le llamaban el hombre enfermo? Claro, sí, el hombre enfermo de Europa. El hombre enfermo de Europa era el imperio turco porque estaba atrasado, lleno de problemas, lleno de decadencia, porque al lado de todo este progreso que trataba de empujar, habían todas unas corrientes conservadoras muy fuertes como de frenar todo eso. Bueno, la imagen que Occidente se ha conformado del Imperio Otomano es precisamente la de un
una gran corte donde pues está un sultán con un cortejo lleno de mujeres que las puede tener a su acceso cuando quiera. Sí. Y yo creo que incluso la frase de despotismo oriental, que se usó mucho en el siglo XIX, en buena medida está inspirada en el Imperio Otomano. Entonces vamos a ver para el segmento que viene qué tan real o qué tan distorsionada era esa imagen que se formaron los occidentales respecto al Imperio Otomano. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchamos un tema musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito del Imperio Otomano. Luis, dejamos en el segmento anterior la fase ya de decadencia del Imperio Otomano. Y desde Occidente se ha presentado una imagen de que si bien lograron cierto esplendor pues en la administración pública, la arquitectura, cierta infraestructura, el Imperio Otomano tiene pues una pudrición interna, sobre todo en sus élites que gobiernan. Y está la imagen, no solamente en la pintura, sino en obras de teatro, incluso hasta en películas, del sultán indulgente en los grandes placeres de la vida, con un harén de 70 mujeres que las puede escoger a su antojo. 70 son modestos. Mientras que el pueblo pues está en la calle comiendo basura y muriéndose de hambre, ¿no? Y que bueno, que eventualmente eso llevó al colapso del Imperio Otomano. Pero bueno, como en muchas de estas cosas y en estos estudios postcoloniales que son muy críticos de Occidente, ha habido mucha gente, entre ellas, por ejemplo, el crítico palestino Edward Said, que dice, no, eso es una imagen distorsionada, eso es una fantasía que Occidente se formó respecto a Oriente, y eso realmente no fue así. Ahora, yo te quiero preguntar, esta imagen de la decadencia en el harén y en los grandes palacios con grandes lujos y mientras que la gente en la calle se está muriendo de hambre, ¿es una distorsión o no está tan alejado de la realidad? No, vamos a decir que no hay como una estadística hecha de eso así fehaciente o exigente, pues exacta, pero sí, el sultán vivía rodeado de grandes lujos y también de grandes intrigas y temores. O sea, del mismo harén salieron muchas veces conspiraciones que asesinaron a sultanes. Era un problema porque había una primera esposa, la validez sultana, que era la que tenía los hijos de la línea dinástica, pero a veces otras favoritas tenían hijos más capaces, la clásica tragedia de las monarquías hereditarias, ¿no? Claro. Y entonces a veces hacían matar o esta hacía matar a los hijos de esta, o esta hacía matar a los hijos de esta, o se mataban entre ellos. Claro. Eso fue bastante como con frecuente. El rey Salomón en la época de la Biblia. Pero si el Islam permite solo 4 mujeres, ¿cómo hacía esta gente para justificar tener más de 4? Bueno, el Islam... No, 4 esposas en realidad. Sí, 4 esposas, ese es el asunto. Ajá. El Islam dice que puedes tener hasta 4 esposas y todo lo que caiga bajo el dominio de tu mano, es decir, esclavas, concubinas. Esas pueden tener las pero que con quieran. ¿Exceso sexual también? ¿Lo permite el Islam? Para eso es. Pero no lo considera fornicación o adulterio. No, porque son mujeres protegidas por la casa, por el hombre, ¿no? Es decir, no son que las toma por un momento, sino que las tiene que cuidar. Y si salen embarazadas, tiene que liberarlas y el hijo tiene que ser musulmán. Es decir, no está tan, vamos a decir, tan al garete eso, no está tan a la deriva. Eso tiene una regimentación, como se usan las concubinas y todo esto. Pero nunca tiene los derechos de las esposas. ¿Okay? ¿Y eso persiste hasta el día de hoy en los países musulmanes? Mira, o sea, se puede tener 4 esposas y 10 amantes, siempre y cuando uno las provea. El Islam ve eso como nosotros. Lo que ha eliminado eso es la vida moderna, que es imposible tener a veces hasta 2, ¿no? Sí, muy difícil. O sea, si le vas a dar las 2 lo mismo. Hay una, pero las leyes, lo que pasa es que en los países del Medio Oriente, sobre todo que son los que son más, digamos, paradigmáticos del Islam, no se han derogado nunca esas leyes. Y es más, hay una corriente para que esas leyes se respeten, las leyes de la Sharia, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna gente las hace, las cumple, las practica. Hay un actor de televisión y cine egipcio, por ejemplo, que tiene sus 4 esposas y ha salido fotografiado con las 4 esposas, ¿no? Más jóvenes que él, y aparentemente las tiene muy contentas, porque si le da un BMW a uno, le da un BMW a las otras, ¿no? Así. Pero si él quisiera tener más amantes, las podría tener, porque son solo 4 esposas, pero puede tener otras concubinas. Parece que jurídicamente tiene que tener el permiso de las esposas. Sí. ¿Y estos sultanes tenían los permisos de las esposas para tener todas esas concubinas? Las mismas esposas buscaban las concubinas. Sí. Claro, porque tenían que buscar una que no fuera una amenaza para ellas, ¿no? Entonces, claro, ese era el asunto. Y ahí veo entonces cómo se forman todas estas intrigas en el harén.
Que eso Exacto. conduce pues a la época esta de decadencia. Y del Imperio Otomano. asesinatos y todo eso. Eso no es que vamos a decirte, no pasaba todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, pero hubo épocas en que sí hubo todas esas cosas, crímenes y asesinatos. Era muy típico que una esclava se anotaba el día que había estado con el sultán. Si salía embarazada y se anotaba eso para que se supiera que era hija del sultán. Pero si no estaba anotada que el sultán la visitó ese día, se suponía, se deducía que no era hijo del sultán, y entonces la metían en una bolsa con unos gatos y la echaban al Bósforo, ¿no? Vaya, el Bósforo es el río... El Bósforo es el estrecho que está entre Europa y Asia. Ajá, ya. Sí, claro. Entonces la echaban allí. Más o menos en qué época empieza ya la decadencia fuerte del Imperio Otomano y que se empieza a usar este famoso título del hombre enfermo de Europa. Sí, eso, mira, como te digo, la época grande, ellos fueron conquistando y en Belgrado, lo que hoy es Yugoslavia, Albania, Macedonia, Grecia, desde luego, Chipre, todo eso. Entonces fue una expansión grandísima. Y hacia el siglo XVII empieza a haber ya las reducciones. Ya en Lepanto hubo una fuerte ya investida europea, y les quitaron algunas islas del Egeo, pero el asunto es que siempre se podía negociar con ellos. Ese es el asunto interesante. O sea, no eran enemigos eternos, así como fue Inglaterra de España durante siglos, ¿no? Con ellos se los vencías o te vencían y seguían en negociaciones y comercio. Entonces, pero ya en el siglo XVIII empiezan ya a haber un retroceso. Pierden Crimea, por ejemplo, pierden lo contra que Rusia. Contra Rusia, con la expansión de Pedro el Grande, pues, ¿no? Y en parte, pues hoy con el conflicto de Ucrania, tiene antecedentes en esos conflictos con el Imperio Otomano. Bueno, poco, porque en realidad ya casi no hay turcos en Crimea. Habían algunos turcos y otros grupos musulmanes no turcos, o sea, no otomanos, pues, ¿no? ¿Okay? Tártaros y casacos de allí que eran de Crimea. Pero eso Stalin mató a la mayor parte de esos en sus famosos exilios, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces en el siglo XIX ya empieza ya como un fuerte retroceso, sobre todo porque ellos estaban siempre mirando a Europa, a ver cómo Europa avanzaba, cómo ellos avanzaban. Y el asunto de la Revolución Francesa viene a descalabrar mucho de eso, porque el avance de Europa va a ser hacia gobiernos liberales, pues gobiernos republicanos o gobiernos que hagan garantías constitucionales hacia todos los ciudadanos. El Imperio Otomano estaba muy lejos de ser liberal, pues. Ahí empiezan toda una corriente para que hagan constituciones, para que sea más liberal, y es impresionante que va a haber eso, ¿no? Ellos van a crear leyes muy curiosas para ese momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. XVIII, sí, en el siglo XVIII. De la Revolución Francesa, pues. Empiezan a crear universidades, a traer imprentas, a escuelas de artillería, ¿no? Y militar. Para modernizarse. Sí, para modernizarse, ¿no? Y luego en el siglo XIX, y muy temprano, en el 1840, 1850, pues, empieza a haber reformas de gobierno que crean, por ejemplo, un ejército moderno, conscripto, no como gente raptada, pues, ¿no? ¿Okay? Eso parece bárbaro, eso de que raptaban a la gente para hacerla soldado y los separaban de la familia. Pero te digo una cosa, Inglaterra reclutaba a los marinos así, en tabernas o en lugares así, bueno, te dormían o te aturdían y te despertaban en el barco y tenías que servir años allí, ¿no? O por lo menos un tiempo. Como una forma de esclavitud militar, prácticamente. Sí, como una conscripción al servicio del país, ¿no? ¿Okay? Ahora, estas reformas fueron, parece, demasiado tarde, porque el imperio igualito cayó. Bueno, sí, se llama el periodo del Tanzimat, ¿no? Y hubo bancos, por ejemplo, reforma del sistema bancario, se decriminalizó, o sea, se quitó como crimen la homosexualidad, ¿no? Que era una cosa muy común en Turquía, ¿no? Se reemplazó muchas leyes religiosas con leyes seculares y se hicieron sindicatos como gremios, ¿no? Profesionales en muchas fábricas que empezaban y se dio apoyo a la industria privada, o sea, hubo bastantes demoralizaciones en 1840, 1850, ¿ok? Justo en la época que, por cierto, Marx estaba pidiendo eso para Europa, ¿no? Para algunas partes de Europa que todavía no se hacía, ¿no? Y el primer telégrafo que se contrató por un estado fue en Turquía, antes que en Europa, ¿no? ¿Okay? Samuel Morse, él le mostró al sultán que estaba de visita en Estados Unidos, él inventó el telégrafo y dijo, quiero eso para mi imperio, y lo pusieron allá. Y trenes, ferrocarriles, ¿no? Entonces, y hospitales, todo eso empezaron a hacerlo. Claro, a un ritmo quizás no tan rápido,
pero es significativo, ¿no? No tan rápido como en el resto de Europa, pues. Sí, pero O sea, entonces... y el Imperio Otomano se fue quedando atrás Se fue quedando frente atrás a los avances europeos. y trataron de hacer una constitución, se llamaba el Kanun es así, ¿no? La primera constitución de Turquía, pero duró 2 años. Entre los elementos conservadores y los elementos religiosos acabaron con eso. Que siempre estuvieron ahí en el Imperio Otomano, esos elementos conservadores y No religiosos. podían desligarse de eso porque el imperio era como el salvaguarda de todo eso. O sea, el imperio era la sede, eso no lo he dicho, pero es muy importante, era la sede del califato. Cuando acaba el califato de Omeya, lo hereda la Abásida. Cuando acaba el califato abásida, lo van a heredar los otomanos. Es decir, como el papado del Islam. El de Córdoba no, el de Córdoba es otra cosa. El de Córdoba no, Eso eso se es salió otra de rama, pues. Era una cosa muy extraña porque era un califa pero habían 2 califas, Ya. entonces no podía ser, ¿no? El califa es el vicario de Dios, entonces no podías tener mucho. Muy bien. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso pues quisiera conversar sobre ya propiamente la disolución del Imperio Otomano, Ya. cómo fue que llegó a su fin. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña el profesor Luis Vivanco. El tema que nos ocupa hoy es el Imperio Otomano. Luis, el Imperio Otomano se disuelve al final de la Primera Guerra Mundial y eso Sí. parece que fue la decisión fatídica. Ya venía mal el Imperio Otomano, tanto así que lo llamaban el hombre enfermo de Europa. Esto creo que fue un título que se lo adjudicaron los rusos y otras potencias europeas. Sí, a- no a- estoy al seguro si imperio. fueron los rusos, pero los británicos... No, sí sé que en la guerra de Crimea, que Ajá. enfrentó a los rusos contra el Imperio Otomano, y en la guerra aquella que intervino Florence Nightingale, que Sí. se estableció la Cruz Roja, pues ese era un título que se empleaba para referirse. Y hay caricaturas muy famosas que ponen al Imperio Otomano como si fuera un viejo enfermo, pues allá que no se termine de morir, pero que es patético, ¿no? Sí. Ahora, finalmente el Imperio sí muere en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se Sí, da eso? después. Sí, bueno, una de las cosas maravillosas del Imperio Otomano es que cuando ellos conquistan Constantinopla, mucha gente se sintió amenazada en Medio Oriente, cristianos y que no eran turcos, griegos, armenios, kurdos, árabes, y ellos más bien se extendieron como una especie de paraguas que abrazó, que arropó a todos estos pueblos y les dio un sistema que los protegía. Un sistema que es muy interesante administrativamente. Primero divide lo que es la administración política de la administración militar, ¿m? Y entonces crea como toda una serie de distribución geográfica en provincias, distritos y municipios. Ellos no le llamaban así, claro, le llaman los vilayetos, los sanjakatos o sanjak y los casa. ¿Okay? Casa son con K, es como pequeños municipios, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, aquí van a vivir armenios, aquí van a vivir griegos, aquí van a vivir los griegos ortodoxos, aquí los católicos ortodoxos, aquí católicos romanos, aquí musulmanes chiitas, aquí musulmanes sunitas, y en las otras zonas pueden vivir, pero están protegidos como minoría, ¿no? Y en estas zonas, aunque sean mayoría, tienen que proteger a los que sean minoría. Es decir, hay un equilibrio siempre. Y siempre hay como una pequeña ventaja, ¿no? Que estaba comprendida en la ley. Entonces, eso funcionó muy bien. E inclusive ellos pudieron recibir a otros pueblos segregados. Cuando España vota a los judíos, el sultán los recibió y además los recibió muy bien porque los ayudó a estos refugiados. Y entonces encontraron un lugar, un hogar en Turquía y en lo que era sobre todo en Tesalónica o Salónica, muchos de estos judíos. Y estuvieron allí hasta los años 40 del siglo XX, ¿no? Que después llegó Hitler y se los llevó, ¿no? Entonces era un pueblo que era como un refugio para mucha gente, en un imperio, pues, ¿no? Pero eso empieza a destruirse. La infiltración, vamos a decir, europea, no fue por la parte política, sino por la parte religiosa. Esa libertad que tenían los cristianos en Medio Oriente les daba, por ejemplo, vamos a decir, impulsos para poder hacer escuelas. Y entonces hubo un momento en que había un gran número de una minoría muy educados, cristianos, armenios, griegos, etcétera, pero muy educados, y no había la misma cantidad de turcos educados. A pesar de que el imperio trataba de construir escuelas y eso, no tenían la misma proporción. Entonces la administración no podía contratar a alguien que no supiera leer y escribir, y esto lo hacía muy bien. Entonces la gran parte de la administración estaba en manos de cristianos. Y eso se veía cuando empieza el nacionalismo del siglo XIX. Muchos turcos lo vieron como una amenaza y empezaron a singularizar cuáles eran las peores o las más peligrosas para ellos minorías, cuáles eran los chivos expiatorios. No lo eran, por cierto, ni los judíos,
ni otros pueblos que, vamos a decir, eran más afines, por los kurdos, por ejemplo, porque los kurdos eran musulmanes. Y los judíos eran muy poquitos y estaban muy dentro de su estatus. La gran amenaza para ellos eran los armenios. Los griegos y los armenios. Y los griegos se separan prontamente y hacen su pequeña espacito en Grecia, muy pequeño, ¿no? Pero libre, ¿no? Con Byron y todo esto a principios del siglo XIX. Pero igual quedan millones de griegos ya en Esmirna, en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y la que vieron como gran amenaza fueron los armenios, porque además tenían muy buenas tierras, o sea, gente que trabajaba mucho bien la agricultura, los tejidos, las industrias textiles, todo esto, las alfombras, todo eso. Entonces, trataron de exterminarlos 2 veces. En 1894 hubo un primer genocidio, pero no fueron muchos, fueron 300.000. Claro, uno dice 300.000, ¿no? Pero lo que pasa es que 20 años después, en la Primera Guerra, en 1915, en pocos meses mataron a más de 1,5 millones. Algunos dicen que más, pero 1,5 millones es la cifra que está más o menos aceptada. Y el problema es que Turquía hasta el día de hoy no reconoce eso, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Hay algún grupo? Sí, desde luego. Pero hay también historiadores, investigadores y turcos que sí lo reconocen. Dicen, sí, igual que en Japón con China, ¿no? Que hay unos que lo reconocen y otros que sí. Pero lo que pasa es que es una gran vergüenza para los turcos y la vergüenza es un valor en Medio Oriente que no puedes enfrentar. ¿Por qué Turquía se alía con los perdedores, con Alemania y el Imperio Austrohúngaro? Que esa es la decisión fatídica para el colapso. Bueno, no eran los perdedores cuando salieron con ellos, ¿no? Sí, claro. Durante 20 años Europa, o 30 años, lo que llamaban la Belle Époque, ¿no? En política eso no fue ninguna Belle Époque, sino una época de alianzas, intrigas y muchos enfrentamientos, así sutiles, ¿no? Inclusive entre aliados, entre Inglaterra y Francia hubo enfrentamientos fuertes, ¿no? En África, en Sudán. Entonces, ellos veían más como amenaza a Francia y a Inglaterra y a Rusia, que la tenían al norte, que a Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Sobre todo Alemania la veían como una aliada porque los alemanes se habían ido metiendo en Medio Oriente, ellos hicieron muchos contratos para cuestiones de obras de electricidad, obras industriales y el ferrocarril al Hejaz, que era uno de los ferrocarriles más famosos del mundo y más grandes, ¿no? Que iba desde Constantinopla hasta Arabia Saudita, ¿no? Sí. Entonces, ese es el que Lawrence de Arabia volaba en su famosa película. Ese es el que Lawrence muchas veces lo voló y los pobres turcos lo volvían a armar para después volverlo a volar, o sea, que un fastidio, ¿no? Entonces ellos se aliaron con estos grupos y pensando que podían recuperar parte de su antiguo poder, ¿no? Al final casi pierden. Y esa fue la decisión realmente fatídica para el colapso del imperio. O sea, si no hubiesen tomado esa decisión, quizás el imperio se hubiera sobrevivido. Sí, pero esa decisión más que todo la tomaron un grupo que entró al poder. Turquía volvió a ser un gobierno constitucional justo en el momento que tomó esa mala decisión. Esa mala decisión la tomaron un grupo que se llamaba los Jóvenes Turcos, que estaban dirigidos principalmente por 3 líderes, por Talat Pasha, Enver Pasha y Cemal Pasha. ¿Ok? Uno era un militar, gobernante que era sanguinario, otro era un joven muy ambicioso, intrigante, que era también muy cruel, y Talat Pasha fue el visir, el primer ministro, que era de origen judío, se había hecho musulmán, y era el primer ministro del sultán. Entre los 3 planificaron, por ejemplo, el genocidio armenio con todos los detalles de cómo se iba a hacer en cada lugar, cada ciudad, cada pueblo. O sea, que en la Primera Guerra Mundial el sultán ya no gobernaba. Eran los jóvenes turcos. Sí, exacto. Además que el sultán era un viejito. Había habido últimos sultanes que habían sido muy torpes. Abdul Hamid era un sultán, por ejemplo, que le llaman el sanguinario, y salían todas las caricaturas goteando sangre y todo. Porque es un tipo que mandó a matar muchos miles, ¿no? Pero este sultán que había, bajo su reinado, aunque él casi no gobernaba, sino estos 3, ahí murieron muchos más millones de población civil. Cuando el Imperio Otomano colapsa al final de la Primera Guerra Mundial y Francia e Inglaterra se reparten sus territorios, pero conserva Turquía, ¿qué viene después? ¿Ataturk? Viene Ataturk. Ellos estuvieron a punto de perder incluso de Constantinopla, y los griegos querían agarrar todo eso y toda la costa de Asia Menor, y al final Turquía se paró y dijo, ya va, ¿no? Porque ellos ganaron una batalla muy famosa a los ingleses, uno de los pocos pueblos que le ha ganado una batalla decisiva a los ingleses, no solamente británicos de Inglaterra, sino que estaban neozelandeses, canadienses, australianos, y a todos los barrieron en Galípoli, porque trataron de llegar hasta Constantinopla a pie
y ahí los detuvieron los turcos. Claro, murieron O miles sea de que turcos. si bien en la Primera Guerra Mundial Turquía fue perdedora, por lo menos ganó esa pequeña guerra que les permitió mantener la integridad del país. Sí, a pesar de que Francia e Inglaterra se repartieron sus territorios imperiales del Medio Oriente, sí conservaron la unidad. Conservaron Anatolia, que era Anatolia. la propia, ya se había vuelto la propia patria turca, el propio hinterland, pues, ¿no? Ya casi nos vamos. Sí. ¿Por qué quitaron el nombre imperio? Por ejemplo, Etiopía Ajá. se siguió llamando imperio. Brasil también en una época se siguió llamando imperio. ¿Por qué no siguieron llamando imperio al país de Turquía, a pesar de que había perdido sus territorios en el mundo árabe y en el norte de África? Porque una vez que pierde esos territorios, a los 2 años dejó de ser imperio. Es decir, Sí, pero nominalmente, ¿por qué no se siguió llamando imperio como Etiopía, por ejemplo, si siguió llamándose a sí mismo imperio? Yo no sé si se sigue llamando ahorita, pero ellos cambiaron el nombre jurídicamente a república, porque se hizo una república y además se acabó con el califato, que eso sí fue traumático, porque ahorita no hay un califa, pues, ¿no? ¿Okay? Claro. Bueno, y yo recuerdo uno de los mensajes de Bin Laden a Occidente era que pretendía restituir el califato Sí, de alguna forma. El problema es que si eso lo haces por la línea familiar es un poquito complicado, ¿no? Pero se tienen registro de los descendientes, ¿se saben dónde están? Sí, hay demasiado. hay muchos pretendientes. Hay muchos pretendientes y el asunto es que yo no sé cómo se determina eso, pero no es tan sencillo, ¿no? Yeah. Bueno, muy agradecido, profesor Luis Vivanco, por haber venido a Ágora. Gracias también a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter.